¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros no te cuentan, lo que otros te ocultan. Acá te lo mostramos, acá lo debatimos, lo analizamos y clarificamos la información para que estés bien informado. Y hoy te vamos a estar informando de un hecho que ha pasado desapercibido para los grandes medios. Allanaron hoy, por orden de la justicia de Entre Ríos, la casa y oficinas del ministro de Agroindustria, Luis Echeverre, por graves denuncias iniciadas por su hermana Dolores Echeverre. Y además, la justicia de Entre Ríos lo ha convocado para el próximo 27 de febrero a indagatoria al ministro de Agroindustria por graves hechos denunciados por su hermana. Además, debemos recordar que en las últimas horas, anoche, estuvo aquí con nosotros el doctor Martínez Herrero, que presentó en la jornada de ayer una denuncia penal contra el ministro por este bono escandaloso, vergonzoso, que la sociedad rural argentina le ha dado como compensación por los servicios prestados al ministro por valor de 500.000 pesos y que ha sido duramente cuestionado y que ya tiene la primera denuncia penal. Enseguidita te vas a enterar por Minuto 1, porque otros medios no te lo van a contar. Te vas a enterar de por qué fue allanado el ministro Luis Echeverre y por qué la justicia de Entre Ríos le fijó fecha para la indagatoria el próximo 27 de febrero. Graves denuncias. Por eso, a partir de este momento, nos podés acompañar con el hashtag Echeverre allanado, con el que vamos a dar esta información. Antes de ir al desarrollo, tenemos mucho, además, enseguidita vamos a estar debatiendo hoy lo que es este cierre económico del 2017 que ha tenido el dólar como gran protagonista, pero vamos a estar debatiendo las perspectivas también para el 2018 y cómo el aumento del dólar ha pegado sobre precios, pero también vamos a tener en este fin de año caliente las sugerencias del Fondo Monetario Internacional. Nada nuevo bajo el sol. Las viejas recetas que tanto conocimos los argentinos hoy vuelven a ser otra vez sugerencia del fondo al gobierno de Mauricio Macri. Algunas ya las cumplieron. Por ejemplo, la baja en los haberes jubilatorios y en todo lo que sea redistribución social. Pero también el fondo sugiere que el gobierno baje salarios. Con esa información enseguida va a estar Alejandro Berkovich. Pero antes me quiero detener un minuto porque la verdad que el saldo que este año deja, después lo estaremos evaluando porque durante todo el mes de enero vamos a seguir aquí juntos, pero sin lugar a dudas, una de las instituciones, lamentablemente, más desprestigiadas durante este año ha sido la justicia argentina. Hemos visto cómo el gobierno ha presionado políticamente sobre la justicia, ha perseguido jueces que no fallaban de acuerdo a la voluntad del gobierno, ha sacado por presiones políticas a jueces, llevándolos al Consejo de la Magistratura, y sigue presionando el gobierno jueces que directamente no les gusta, que no fallan como el gobierno desearía que fallen. Y además hemos visto la persecución judicial durante este año. Hemos observado, hemos visto la doble vara de la justicia en forma permanente. Por eso esta noche quiero destacar a un juez que realmente ha sufrido persecución, que sufrió la persecución del gobierno, de los medios, de los servicios de inteligencia,
y que no se apartó de lo que un juez independiente debe realizar, que es dar justicia, y no importan las presiones. Ese juez es el juez federal Sebastián Casanelo, que hoy elevó a juicio oral y público lo que los medios o algunos medios bautizaron como la ruta del dinero K. Pero ¿sabe cuál es? ¿Y sabe qué es lo que llama la atención? Que no hay ningún K. Hasta último momento presionaron incluso desde el gobierno, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, presionó públicamente a través de tuit que ella iba dando al juez federal Sebastián Casanelo para que de alguna forma u otra meta a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner también en esta causa. ¿Y sabe lo que le respondió a todas las instancias afuera, pero a la propia justicia y a sus superiores? El juez Casanelo: no tengo ninguna prueba, ni siquiera para citar a la expresidenta indagatoria. ¿Cuántos jueces han tenido durante este año la decencia, la dignidad, mantenerse en lo que le corresponde a un juez, que si no tiene pruebas no puede citar? Son contados con los dedos de una mano los jueces. Hemos citado ahora el caso de Sebastián Casanelo, en otras oportunidades el juez federal Daniel Rafeca, en la misma línea de acción por la búsqueda de una justicia independiente, pero lamentablemente son pocos los jueces. Por eso hay que destacar, por eso no hay que meter a todos en la misma bolsa. Si bien ha sido un año donde la justicia en la Argentina ha dejado mucho que desear y ha sido corrida por el poder de turno, hay que sostener y saludar la independencia de estos jueces que nos hacen creer que, bueno, todavía hay una luz de esperanza en la justicia de nuestro país. Primer título para esta noche: Etcheverry allanado. El ministro de Agroindustria, que el próximo 27 de febrero va a tener que rendir cuenta en declaración indagatoria ante la justicia. Nunca cumplió las metas de inflación. Según el diario Clarín, esto le dijo Mario Quintana al presidente Mauricio Macri sobre Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central de la República Argentina. Y además, lo que comentábamos, las sugerencias del Fondo Monetario Internacional en materia económica al gobierno de Mauricio Macri. Vamos ya con el primer tema para esta noche. Tiene que ver con este allanamiento que la justicia de la provincia de Entre Ríos hizo sobre el domicilio que en el coqueto barrio de Parque Urquiza tiene el ministro Etcheverry, y además sobre las oficinas del diario que tiene en la ciudad de Paraná. Vamos a ver la causa por la que es allanado y por la que el próximo 27 de febrero va a tener que ir a declaración indagatoria. Esto lo dijo hoy el fiscal Alejandro Canepa en la elevación que le hizo y en el pedido que le hizo al juez de la causa. Solicitamos se fije fecha de indagatoria para Luis Miguel Etcheverry el 27 de febrero. Se le atribuye en su carácter de director de la sociedad Las Margaritas, sociedad anónima, haber solicitado préstamos al Banco Itaú por $250.000, los que le fueron otorgados en fechas 29 de julio del 2011, $200.000, y 12 de agosto del 2011, $50.000, a tasa subsidiada y con el fin preciso de ser destinados a actividades productivas que, en lugar de ello, fueron distribuidos entre los miembros del directorio para fines personales y distintos del solicitado al banco. Es decir, que los utilizó con fines particulares, personales. Sigue diciendo
el fiscal Canepa en este pedido de indagatoria. La sociedad debió destinar parte de otro crédito tomado con el Banco de la Nación por un total de 900.000 pesos para afrontar una situación de emergencia agropecuaria para pequeños productores. De esta forma, en violación a sus deberes, obligó abusivamente a las Margaritas, sociedad anónima que dirige y administra. ¿Y qué más dice el fiscal? Los créditos del Banco Itaú, ni tampoco el del Banco Nación, fueron destinados a sus fines, sino que fueron desviados hacia otros objetivos, obteniendo de los primeros un lucro personal indebido. Por esta causa se lo acusa al ministro de Agroindustria, Luis Echeverre. Su hermana Dolores lo tiene denunciada por otras causas. Además se suma la del doctor Martínez Herrero en cuanto a la de 500.000 pesos, el bono compensación que recibió por parte de la Sociedad Rural Argentina, ¿no? Y hoy, fíjese, nuestro colega Sebastián Premisi del diario Página 12, lo que publicó en su cuenta de Twitter. El ministro Echeverre parece desesperado. Todavía tenía una computadora personal en la sociedad rural y pidió que la sacaran de ahí. ¿Qué tiene que esconder el ministro? Se pregunta Sebastián Premisi, nuestro colega del diario Página 12. Y la tenemos en línea telefónica a la señora Dolores Echeverre, hermana del ministro, que es denunciante en esta causa. Buenas noches, Dolores, ¿cómo le va? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿qué nos puede comentar sobre este allanamiento y sobre este pedido de indagatoria que ha hecho la justicia de Entre Ríos hoy para el 27 de febrero? Sí, confirmaron que es el 27 de febrero el comienzo de la indagatoria, porque creo que van a ser 2 o 3 días. Imagino que por la cantidad de causas, son todos temas que están tienen un nexo siempre comunicante entre uno y otro. ¿Cuántas causas son, Dolores? Bueno, por lo menos las que yo planteé, aproximadamente 18 causas. ¿18? Sí, y después, bueno, hay de otras personas también. Bueno, ahora este señor, este abogado que hizo la denuncia a la sociedad rural, a través de la Sociedad Rural Argentina, bueno, varias más. O sea, son muchas, sí, son muchas. Ajá. Y esta, por la que va a ir a indagatoria, es por la que estábamos viendo recién, ¿no? De las Margaritas. Claro, esto tiene como una columna vertebral, ¿no es cierto? Que consiste en el desvío de un crédito de $250.000 que lo tomaron en el Banco Itaú y que estaba destinado, era un crédito subsidiado, a tasa subsidiada por el Estado, y bueno, fue desviado hacia otros fines. A partir de ahí comenzaron a ejecutarse una serie de fraudes, porque bueno, cuando te imaginarás, Gustavo, que cuando no respetas un balance, vas como, es un efecto dominó, vas fraguando los balances que continúan, porque los números no cierran, no puedes hacer coincidir tan sencillo la producción anterior, lo que no cumpliste el año anterior con lo que le sigue, bueno, es todo un lío. Entonces, la indagatoria fundamentalmente tiene esa principal denuncia. Acá lo que el mismo fiscal dice y está constatado es que este crédito que había pedido lo desviaron para fines personales. Sí, concretamente en el balance, y lo puedo decir porque así está presentado por ellos mismos ante la justicia. Sí. En el balance, o sea, entra los créditos del Banco Itaú por un total de $250.000 y sale por la cuenta retiro de directores, entre los cuales por supuesto no me encuentro yo, retiro de directores y se lo pusieron en el bolsillo. Claro. Y además ya está
informado, confirmado por el Banco Central de la República Argentina y también informado a la justicia. Entonces, y también me informó la ruta del dinero, de ese dinero, o sea, cómo fue banco por banco viajando ese dinero hasta que se fue como, entre comillas, disolviendo. Pero claro, en el camino quedaron garantías, declaraciones juradas, dónde quedó la soja prometida, tanto, o sea, acá hay cuestiones también que se han incumplido desde el punto de vista privado como también hacia el Estado, porque el Estado si da un crédito a tasa subsidiada es justamente para promover una producción. Eso es doblemente grave, porque el crédito era tasa subsidiada, ¿no? Sí, absolutamente, y justamente para que sea que ese dinero tenga un circuito virtuoso, ¿no es cierto? Claro. Lo que ya sabemos. Y terminó, aparte no es el único crédito que no ha tenido su destino preestablecido. Hay otros créditos también, que es muy importante continuar con la investigación. ¿Qué pasó con el crédito tomado en el Centro Federal de Inversiones, por ejemplo, CFI? Y muchos otros créditos también. ¿Qué pasó con el crédito del Banco Nación? Siempre queda como confuso. Siempre las noticias van tan rápido o duran un día que después, claro, no. Yo continúo siempre. Pero bueno, no. Ojalá. Usted, Dolores, ¿usted cómo calificaría todas estas conductas que le achaca a su hermano? Primero, a ver, me gustaría no hablar ya más desde el punto de vista, personalmente no quiero hablar desde el punto de vista familiar, porque es tu ministro, mi ministro, es un ministro de la Nación, ¿sí? Bueno, más grave aún, ¿no? Exacto. A ver, esto pasó de una cuestión privada a una cuestión pública, ya desde hace tiempo. ¿Cuándo pasa a ser una cuestión pública? Cuando es el Estado al que no le cierran los números de su contribuyente. Y es por eso que yo desde el minuto cero debí judicializarme, porque como ellos son mayoría accionaria, claro, en las empresas que coincidimos, ellos deciden, votan y yo tengo que acatar, pero me opongo, yo me opuse a todo, siempre, no tengo un sí ahí adentro. Pero claro, continúa la cuestión, pero yo debo denunciar a la justicia porque a mí un juez me dice, pero disculpe, usted era testigo de esto, omitió, ¿cómo omitió ver semejante maniobra, tal o cual, esta, la otra, y no viene y lo denuncia porque usted tiene tanto derechos como obligaciones? Pero, en este mismo sentido, Gustavo, también espero que no omitan los diferentes organismos del Estado que deben controlar las rutas del dinero público. También, me gustaría que los profesionales que han participado de esto, porque no es tan difícil, claro. Sí, es fácil. No es tan fácil agarrar un inmueble. Yo te invito, Gustavo, que vos cambies el destino de un inmueble, pasar de una sociedad anónima a otra. Claro. Fraguando todo, ¿entendés? Sí, está claro. Hay gente que asesora acá, hay gente que firma. A ver, ¿dónde están los escribanos? ¿Dónde están los contadores? ¿Dónde están los abogados? Todos tienen responsabilidad también. Totalmente. Bueno, Dolores, le agradezco mucho esta comunicación y la información que nos ha brindado, ¿eh? Bueno, cómo no. Buenas noches, muy amable. Hasta luego. Estaba Dolores Echeverre. Entonces, el próximo 27 de febrero, cita con la justicia del ministro Echeverre, que hoy su propiedad fue allanada en la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. El tema económico, ayer lo analizábamos, un cierre de año caliente en este 2017, preanunciando un 2018 también que va a estar al rojo vivo, ¿no? El propio gobierno que dijo, mire, no vamos a poder cumplir la pauta de inflación, la tenemos que cambiar. Y ayer la cambió y la elevó a un 15%. Vamos a ver las repercusiones que siguieron en el día de hoy. Por ejemplo, el economista José Luis Esper, que esto decía sobre las novedades de las últimas horas. Después de esa patética conferencia de prensa que hicieron los Cuatro Fantásticos, el Banco Central en el mercado secundario del EVAC salió a bajar la tasa de interés. Porque es poco serio que vos salgas a decir, mira, ¿recuerdan las metas que nosotros le dijimos que no íbamos a cambiar nunca? Recuerdo el verso de Sturzenegger
monetaria. Bueno, después de sancionado el presupuesto el día antes, donde estaba la proyección de inflación, cambian la meta de inflación después de que se transformó el presupuesto en ley. Eso ya es poco serio, después de haber dicho, insisto, el presidente del Banco Central, que cambiar metas es no tener metas. Ayer se nos presentan los cuatro y nos dicen, mire, la meta de inflación es otra ahora. ¿Por qué? Y no, porque tenemos más información. Eso es todo lo que se limitaron a decir. Es poco serio. Y hoy también desde la Asociación Bancaria salieron a criticar duramente las últimas medidas y además, lo que ayer les adelantábamos aquí en forma exclusiva, a rechazar la pauta del 9% como paritaria para el 2018 que les han ofrecido a los bancarios. El dirigente gremial Eduardo Berrospe decía esto. Nosotros nos llevamos una sorpresa enorme, ¿no es cierto? Luego de esa mesa donde el señor Duhorne habla de que cambian la pauta de inflación y el señor Sturzenegger sugestivamente dice que los argentinos, él que piensa en dólares, que nosotros tenemos que empezar a pensar en pesos. Y bueno, por un lado estábamos preocupados, por otros pensábamos que iba a cambiar Sturzenegger, que en realidad es el que encabeza a través de sus representantes la representación empresaria, iba a cambiar de posición. No. Insistió en su misma posición. Todos sabemos el tipo de enfrentamiento que hay de Sturzenegger con los principales miembros del gabinete económico, ¿no? La pauta de inflación en los últimos 2 años ha sido superada en un 40%, como muy bien describe el compañero Palazzo. Estamos ante un cóctel explosivo en materia económica y financiera, ¿no? Anoche lo comentábamos con Berco, la incomodidad manifiesta que estuvo ayer Federico Sturzenegger en esa conferencia de prensa, donde supuestamente él, como presidente de una entidad independiente, autárquica, no tendría nada que estar haciendo con anuncios, y cuando la pauta inflacionaria, que la tiene que habitualmente la marcaba Sturzenegger, la estaba marcando el ministro de Economía. Y también contaba Berco algunas de las cuestiones internas, cruce y pases de facturas que había. Hoy la producción rescató de la conferencia de prensa de ayer el momento en que nuestra colega del cronista comercial le pregunta a Marcos Peña sobre por qué el que anuncia las pautas de inflación es el ministro de Economía y no el presidente del Banco Central de la República Argentina. Y presta atención, por lo bajo, pero con el micrófono abierto, lo que Sturzenegger le dice al jefe de gabinete. Metas que se cambian no son metas, repitió usted, presidente del Banco Central, durante todo este año. Y la semana pasada, la anterior, Gustavo Cañonero recordaba que cuando Brasil implementó un cambio similar en la corrección de metas, el Banco Central de Brasil tardó 10 años en recuperar la confianza y la credibilidad. Me pregunto, y en particular se lo pregunto a usted, señor Peña, ¿qué cree que transmite a los mercados el hecho de que haya sido el ministro de Hacienda, Nicolás Duhorne, y no el presidente del Banco Central, quien haya enunciado las nuevas metas de inflación? Muchas gracias. Sí. ¿Cómo? Es así, es normal constitución. Gracias. Sí. ¿Cómo? Es así, es normal constitución. Más allá del caso puntual, después pueden detallar ellos. Creo que lo que tiene que transmitir esto es previsibilidad, confianza, de vuelta de mirar la película, de dónde venimos y a dónde estamos yendo y de cómo se han ido cumpliendo los pasos del plan fiscal, el plan monetario, el plan financiero, en un rumbo de una economía que se va estabilizando y que va creciendo y que va generando más oportunidades para los argentinos. La Argentina mantiene su objetivo del 5% y lo único que está haciendo es cambiar. Bueno, usted notaba la incomodidad y cómo el presidente del Banco Central le da la razón a la periodista y le dice por lo bajo al jefe de gabinete. Es así, Marco, el marco institucional, ¿no? Sí, efectivamente. Berco. Gato, buenas noches. ¿Cómo te va? Camisita pegamos hoy, ¿eh? Y bueno, final de año. Bien. El dato fue el que marcó la colega Marcia de Loca Alonso, que puso en aprietos al cuarteto precisamente porque reflejó
no hizo más que reflejar lo que venía diciendo Sturzenegger. Claro. Lo que Sturzenegger dijo insistentemente, la meta es meta porque no se mueve. Y no se mueve aun cuando ya sepamos que no se va a cumplir. Bueno, por eso es que él por lo bajo le hace esa queja, esboza esa queja y le dice sí, es el marco institucional. Después, como ya contamos, anoche, por la noche, Sturzenegger les avisó a todos sus íntimos de la City que desde siempre la meta fue del Poder Ejecutivo y que esa meta del Poder Ejecutivo en su momento la había esbozado Prat Guy. Lo recordó bien, porque Prat Guy fue el que dijo que en 2016 iba a haber 25% de inflación, cuando terminó habiendo 41%, y que él lo que hacía era adecuar las tasas y el seteo macroeconómico monetario a esa meta que plantea el Ejecutivo. La interna está al rojo vivo y Sturzenegger quedó muy herido, Gatti. Así es, parte de esas internas las cuentan hoy en el diario Clarín, como también el famoso trío Son Yo, ¿no? Lopetegui, Quintana, Peña. Recuerde, yo los denomino así porque recuerde que a mitad de este año, principio de este año, el presidente dijo que eran sus ojos, su mente, sus oídos, Son Yo. ¿Se acuerda que dijo el presidente en el Centro Cultural Kirchner? El trío Son Yo, que cada vez tiene más poder y que ahora tiene también ya metido su poder y su pata sobre el Banco Central de la República Argentina. Fíjese lo que cuentan hoy en el diario Clarín sobre lo que Mario Quintana le dijo a Macri para esta intervención de hecho al Banco Central. Sturzenegger nunca cumplió las metas de inflación. Esto se ve que es un run run en toda la rosada, porque por un lado, esto es lo que se cuenta hoy en el diario Clarín, que Quintana le transmitió directamente a Macri. Sturzenegger nunca cumplió las metas de inflación, para justificar el cambio y por qué el gobierno tenía que cambiar y hacer más creíble la meta para el 2018. Pero además, fíjese, otro integrante, un asesor del jefe de gabinete Marcos Peña, Federico Rouco, economista de la jefatura de gabinete, que respondió ante una consulta al diario Clarín por qué la pauta y por qué el cambio es ajustarse a la realidad. Nadie creía que la inflación sería 5% en el 2019. Es decir, en la propia Casa Rosada no le creen a Sturzenegger, o no le creían a Sturzenegger. Bueno, Berco. Lo del Fondo Monetario. Novedades del fondo. Sí, Nada claro. nuevo bajo el sol. No, la verdad que no, pero sí vale la pena revisar el informe de artículo 4 que dio a conocer hoy el Fondo Monetario en su página en imf.org. Lo que muestran esas 91 carillas es la evaluación que hace, basado en su artículo 4, el Fondo Monetario de la economía argentina. Acordate, a mitad de año vino una misión, sí, revisó todo y elevó al directorio un informe que dice resumidamente esto. Las sugerencias del fondo, además de saludar la evolución de la economía argentina, decir que son optimistas para el año que viene, a pesar de que la verdad no esperan gran crecimiento, lo que dicen, esbozan una serie de sugerencias de política económica para intentar reducir los desbalances que dicen todavía mantiene la economía argentina. ¿Y cuáles son esas sugerencias? Las que mostrábamos recién. 1. Reducir el gasto público en salarios, jubilaciones y transferencias sociales. Esto es textual como figura. Congelar, en segundo término, congelar las contrataciones del Estado. Dice freeze, textualmente dice congelar las contrataciones del Estado. Dice, si se pudiera congelar las contrataciones del Estado y reducir el empleo público, o sea, no reemplazar a los que se van jubilando o muriendo o yendo, lograría el gobierno en 2 años reducir 1 punto porcentual el peso de los sueldos públicos sobre el PBI. Algo que dicen ellos hoy está en el 12% y tiene que reducir al 9% en un lapso de varios años. Luego, en tercer término, proponen habilitar jubilaciones privadas optativas, o sea, la vuelta de la CFJP. Lo que dicen es que es demasiado oneroso el sistema de jubilaciones públicas actual y que lo que hay que hacer, lo mejor es ofrecer la alternativa de jubilarse a los de más altos ingresos con una privada optativa para evitar que eso siga generando costo al ANSES, al Sistema Previsional General. En cuarto lugar, proponen flexibilizar el mercado laboral.
en línea con la reforma laboral que se va a tratar en febrero en el Congreso, que el propio jefe de gabinete ayer ratificó que se va a tratar. Y ahí me llamó la atención... Esto es lo más lindo, digo, es gravísimo. ¿Lo del mercado laboral? No, lo que dicen. Ah, sí, eso Las es un paritarias textual. son un problema. Sí, es un textual que destaqué y traduje específicamente porque me llamó mucho la atención. Las paritarias son un problema. Dice, collective bargaining is an issue. La negociación colectiva es un asunto, es un problema a resolver. ¿Problema? Algo que yo no había visto, dice el 70%, no había visto tan tajantemente en un informe del fondo, dice el 70% de la fuerza laboral formal de la Argentina está regida por paritarias. Y eso es una de las rigideces que contribuye a que el costo laboral argentino sea muy alto. Me imagino que habrá más de un sindicalista enojado con esto cuando lo lea y se traduzca bien. Y en quinto término, abrir las fronteras a productos importados. Esto lo pusimos sintéticamente. Bueno, esto ya cumplieron. Bueno, lo que dicen ellos es que quedan 1.600 productos que son sujetos de licencias no automáticas y que hay que pedir permiso para importarlos, que eso debería eliminarse y poder importarse más libremente. La verdad que es bastante vergonzoso, ¿no? Ay, mira esto. Vos hablabas de que no le creen ni en la Casa Rosada a las metas de inflación. Lo que proyecta el Fondo Monetario de inflación para el año que viene es 16,3%. O sea, más que el 15% que ahora proyecta el gobierno, antes proponía el 10, ¿no? Y en 2019, cuando el gobierno espera un 10, en 2019 el fondo dice 11,8. Y en 2020, cuando proyectaron un 5, el fondo dice 10%. Bueno. Emanuel, querías decir algo cuando comentábamos esto de las paritarias. Aclarar una cuestión del mecanismo del artículo 4. Digamos, en realidad nosotros nos enteramos de estas recomendaciones del fondo un día después de la conferencia de prensa del equipo económico. El equipo económico se entera de estas recomendaciones del fondo hace 2 meses, porque el fondo no es que libera el informe hoy, sino que lo intercambia con el gobierno. Esto está estipulado en la metodología del artículo 4, el gobierno lo va leyendo, va haciendo comentarios, el fondo devuelve esos comentarios y además el gobierno argentino tiene un director sentado en el Fondo Monetario Internacional que participa de la redacción de este informe. Entonces me parece que lo que pasó fue al revés. Fue que el equipo económico recibió el artículo 4 del fondo hace aproximadamente 1 mes y medio y lo que hicieron en la conferencia de prensa de antes de ayer es anunciar las medidas que estaban ahí contenidas. No es que casualmente coinciden lo que se anunció antes de ayer con el informe que vimos hoy. Lo que pasó es que el gobierno, como corresponde, digamos, por ser miembro del Fondo Monetario Internacional, lo recibió antes y hizo una conferencia de prensa a la medida de las cuestiones que está pidiendo el fondo. Es decir, que adaptó todo al informe que tenían. Bueno, la pauta inflacionaria. La reforma laboral coincide. Que el Banco Central no financia el fisco coincide. Las metas de inflación corregidas coinciden. Digamos que las paritarias son un problema, ya coincidían desde antes. Bajar jubilaciones coincide. Entonces no es que casualmente el fondo dice lo que el gobierno acaba de anunciar. El gobierno anunció lo que el fondo le pidió hace 1 mes y medio. Víctor Fera, ayer hablábamos con Berco todos estos días cómo ha impactado la suba del dólar en precios. ¿Y cómo está la situación de los precios? Y los precios se acomodan al dólar, porque la inflación sigue en Argentina, lamentablemente no se puede parar. Por suerte hoy el dólar se retrajo un poco, pero la suba del dólar de ayer era muy preocupante porque se hablaba de 10% en los commodities, que no es poco. Es mucha plata, es mucho para el ingreso de la gente más humilde. Y es un problema gravísimo. Hoy se redujo un poco, entonces creo que va a proceder en un 6-7%. Pero ¿y cómo ha venido el aumento de los precios? Y todo el año, parejo. Los precios no han bajado nunca, porque si el dólar bien no subía, había una tasa de interés de 27-28%. Las pymes no los pueden soportar a eso. Las pequeñas industrias se van fundiendo. Hay un momento que no está más, que no llega más. Y después, en definitiva, como yo siempre digo, si hay una tasa de 25%, la inflación va a ser 25%. No va a ser 28 ni 22. Va a ser 25, porque la inflación cubre las tasas de intereses. Cuando el dólar se retrasa, por ahí la inflación es un poco menos, pero en el momento que el dólar ajusta, completa la inflación. Impresionante, ¿eh? Que proyecte 25. Sí. Digo, para los que están negociando salarios deberían tomar nota, porque ustedes de alguna manera contribuyen a la formación de precios. La realidad es esta. Nosotros en nuestra lista completa de productos, que son como 5.000, no es poco, tuvimos un 23% este año.
al día de hoy. Si le aplicamos la diferencia de estos días, que se va a correr para el mes de enero, porque los precios, el mayorista no va a subir los precios hoy, los mayoristas controlan sus precios, tratan de subir medianamente lo más lejos posible de acuerdo a su stock, el mes que viene va a subir. Y entonces este febrero va a pegar dentro de los commodities, de acuerdo a la suba de este dólar, entre 6 y 7 puntos. Germán Herrera Bartiz, buenas noches. ¿Cómo analizás lo que hizo ayer el equipo económico y que las proyecciones para el 2018? Mira, me parece que hay que entenderlo en el marco, digamos, de una seguidilla de noticias negativas que se conocieron en los últimos 10 días, todas referidas un poco al frente externo de la economía, ¿sí? En primer lugar, apareció hace unos días el dato del déficit en turismo, unos 10.000 millones de dólares en rojo para el cierre del año, o en realidad para lo que va del año, o sea que el año puede cerrar aún más abajo. En segundo lugar, ayer o antes de ayer se conoce el dato del déficit comercial en bienes de noviembre, más de 1.500 millones de dólares abajo, récord histórico de toda la serie mensual de la Argentina. Y en tercer lugar, un poco como resumen de todo lo anterior, porque engloba estos componentes y le suma algunos más, apareció la semana pasada el dato del tercer trimestre de la llamada cuenta corriente de la balanza de pagos. Es un poco técnico, que es eso, pero para decirlo fácil, es un termómetro que nos da, digamos, la idea de todas las relaciones, las transacciones corrientes entre la Argentina y el resto del mundo. Incluye balanza comercial de bienes y servicios, remisión de utilidades, pago de intereses de deuda como componentes principales. El dato anualizado, todavía no está el cerrado, pero conociendo el tercer trimestre, hemos anualizado en la Universidad de Quilmes el dato del año y nos da en el orden del 5 o 5,5% del producto, ¿sí? ¿Eso es mucho, es poco? Es muchísimo. Si uno mira una serie de largo plazo de los últimos 40 años, estamos en un récord, digamos, de estas 4 décadas en ese nivel de déficit. ¿Y para vos esta devaluación lo puede aliviar? Bueno, ese es el punto. Yo diría que no. Una devaluación, a ver, creo que lo que pasó estos días, ¿no? Del relajamiento de las tasas, el recálculo de las metas, y dejar que suba un poco el dólar, que se deprecie el peso, tiene algo que ver con todo esto. Y como vos explicabas antes, esto se jugó en una interna dentro del gabinete, evidentemente, pero de todas formas la sensación es que esto no resuelve el problema de fondo. Claro. En buena medida porque el déficit de cuenta corriente de la Argentina en estos distintos componentes que yo mencionaba tiene un poco un carácter estructural. Y nada hace pensar que los dos grandes elementos que te permiten financiar genuinamente los desajustes externos, que son las exportaciones y en segundo lugar la inversión extranjera directa, vayan a subir demasiado a partir de esta devaluación. La dejé Fernanda Vallejo, diputada nacional, para lo último, porque ahora vamos a seguir con el debate económico. Hoy una noticia muy preocupante institucionalmente para la política en general de la Argentina, porque hemos visto, yo lo decía al inicio, la persecución judicial incluso sobre muchos sectores de la oposición. Pero hoy el gobierno denunció a diputados nacionales de la oposición por violencia. Algo realmente, creo que es la primera vez en estos 34 años de democracia que un gobierno denuncia a 11 diputados nacionales por un hecho que ocurre, que a veces son las chicanas políticas dentro del Parlamento. Creo que es inédito, creo que es peligroso institucionalmente, porque uno se pregunta, ¿y después cuál es el próximo paso que el gobierno va a dar con la oposición? Porque se ha visto cómo los persigue y judicial y políticamente. Ahora, la verdad, yo me pregunto esta noche, ¿el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, está detrás de esto? ¿Él es el que propicia esta denuncia? Es un hecho muy grave a nivel institucional. Ustedes han sacado, porque son diputados de la izquierda y del Bloque de Unidad Ciudadana. Sí, así es. Yo creo que quien está detrás de esta maniobra judicial en plena sintonía con el clima de persecución que tristemente se vive en nuestro país es el Ejecutivo y es el presidente, y de allí para abajo. No creo de ninguna manera que se trate de una decisión de las autoridades del Poder Legislativo. ¿Quiénes son los denunciados?
Son 11 diputados en total, 11. pero vos, está, fíjate... desde Máximo Kirchner, Leopoldo Moró, está Nicolás del Caño, bueno, ahí... Evitaron el ridículo de denunciar a la embarazada. Pero además, fíjate que... ¿A vos te denunciaron? No, a mí no. Pues se sabe que las embarazadas son temibles. Hubiera sido un poco menos creíble todavía. Pero vos fíjate además, el sumum del ridículo de esta denuncia. Nosotros tenemos, no solamente nosotros, nuestro bloque, sino otros bloques, no solamente el bloque de la izquierda, sino Victoria Donda, hubieron diputados de varios bloques opositores que sufrieron heridas y lesiones a manos de la violencia de las fuerzas de seguridad, de la gendarmería ese día. Y la denuncia que promueve el gobierno en contra de los diputados de la oposición es justamente por obstruir el funcionamiento de la gendarmería. La verdad es que yo no salgo sinceramente del asombro. Me parece que estamos asistiendo a un nivel de cinismo que uno no se hubiera imaginado que pudiéramos llegar a ese lugar. Y bueno, naturalmente la falta de profundidad democrática del gobierno, el deterioro institucional al que estamos asistiendo, la verdad es que duele. Pero además, me parece muy peligroso a nivel institucional que un gobierno accione ya directamente así, sin ningún tapujo, contra diputados de la oposición, pero además, ahí, como bien marcás vos, hubo la diputada Mayra Mendoza, a quien un gendarme le tiró en la cara gas pimienta. Gasearon en la cara el diputado Horacio Pietragala. Se ve clara las imágenes cómo le pega la gendarmería a un diputado de la Nación. Le tiraron los perros encima, le lastimaron. Bueno, había otro diputado que ahora no me acuerdo, que en el suelo lo pisotearon, lo tuvieron que auxiliar de inmediato. Es decir, el gobierno frente a eso no acciona, pero persigue política y judicialmente, la verdad es que es peligroso. No solamente no acciona, sino que ni siquiera hubo una sola señal de solidaridad, de repudio de lo que pasó respecto de las agresiones. A ver, no solamente lo sufrimos los diputados, ustedes como periodistas, hubo más de 20 colegas de ustedes que también sufrieron heridas, lesiones, detenciones, y la verdad es que, bueno, uno no encuentra palabras para describir el momento que estamos atravesando en este fin de año que tiene poco de feliz, ¿no? Sí. Bueno, y a nivel económico, ¿qué análisis realizás de lo de ayer? Y una economía al borde del incendio, Gustavo, la verdad, coincidiendo un poco con los análisis que se hacían precedentemente, y un gobierno que claramente viene siguiendo las instrucciones del Fondo Monetario. Nosotros lo advertíamos, yo personalmente en mis intervenciones, tanto en el pseudo debate, porque no se le puede llamar debate a lo que sucedió en las comisiones en la Cámara de Diputados y luego en el recinto, en ese tratamiento express. La reforma previsional fue, por ejemplo, escandaloso. Uno tomaba el informe del Fondo Monetario Internacional, donde realizaba el gobierno sugerencias específicamente en materia previsional. Vos ibas dentro del informe a un apartado puntualmente, el recuadro 7, para decirlo literalmente, y allí estaban uno a uno los puntos que luego se volcaban casi sin modificaciones en el articulado que terminó resultando como proyecto de reforma previsional. Bueno, todos los puntos que estaban ahí citados están incluidos en la ley de responsabilidad fiscal que se aprobó en el consenso fiscal, por el cual se obliga además a las provincias, y ahora están obligando a los municipios, obligando, y si esto no es extorsivo, no sé qué es, porque les están diciendo a cada uno de ellos, bueno, si no firman este papelito que les estamos mandando, no pueden acceder a absolutamente nada. Y bueno, y ahora la reforma laboral que se pretende nuevamente darle este tratamiento express durante el mes de febrero con los argentinos. Supongo que el gobierno espera que estén distraídos y de vacaciones. Emanuel, ¿y son creíbles las pautas? Digo, que el gobierno de un día para el otro, después de haberlo votado en el Parlamento, haya tenido que cambiar, ¿lo hace creíble o lo hace más peligroso aún? Vamos por parte. Que el gobierno cambie las pautas de inflación no significa que cambie la realidad de la inflación. El gobierno puede decir que el año que viene la inflación va a ser 25, 5, si devalúa 20, 25%, si las tarifas suben 70, el colectivo sube 100,
seguro que la inflación 15 no va a ser. Entonces me parece que ese es el primer punto. Después, recién lo decía Germán, la verdad que el mejor equipo de los últimos 50 años nos generó el peor déficit externo de los últimos 50 años. Entonces, este gobierno asumió con una pauta muy clara. Dijo, lo que hay que hacer para solucionar el problema más fácil que tenemos, que es la inflación, es subir la tasa de interés. Subieron la tasa de interés. Probaron 2 años subiendo la tasa de interés. Hacen una conferencia de prensa. Te quiero decir, lo he vivido en carne propia. Uno no hace una conferencia de prensa con todo el equipo económico cuando las cosas andan bien. No es que uno hace una conferencia de prensa y dice... Es un gesto de debilidad de lo que demuestran ayer. No, pero digo, ¿qué anuncian? Que después de haber subido 2 años la tasa de interés, ahora la van a bajar. Entonces, o estaban equivocados al principio, o están equivocados ahora, claro, o no eran el mejor equipo de los últimos 50 años, pero la verdad que con la complejidad que tiene la economía argentina y con el brete en el que nos han metido, porque la verdad que esto es discutible, si está bien, está mal, lo único que no es discutible es que no es la pesada herencia. En esta se metieron solitos, en exterior se metieron solitos. Y los problemas que tiene la economía argentina no se solucionan o subiendo una tasa o bajando una tasa. Son un poquito más complejos y me parece que estas medidas encima se quedan cortas. ¿Cómo está el tema del consumo? Perdóname, Gustavo, un dato que quiero agregar a lo que decía Emanuel, porque no solamente que reconocieron en esa conferencia el fracaso de la política que vienen instrumentando, sino que esa política no es que fue gratis para los argentinos. Digo, hemos pagado hasta aquí solamente en este año casi 300.000 millones en materia de intereses por ese instrumento, las LEVAX, que decidieron utilizar para administrar la tasa de interés y supuestamente reducir la inflación, que nunca se redujo, que siempre fue el doble de la cota inferior de la meta que el gobierno había establecido. Bueno, en eso también, Germán, ustedes hicieron en la Universidad de Quilmes algo que repercutió mucho en estos días, ¿no? Respecto al endeudamiento externo, comparándolo con otros momentos críticos de la Argentina, y cómo va también esto a un camino casi explosivo, ¿no? Sí, lo que nosotros veíamos, tratando de vincular un poco la coyuntura con la mirada más de largo plazo, es que en distintos periodos históricos de la Argentina, cuando se agudizaron estos déficits externos expresados en la cuenta corriente, en general fueron momentos que precedieron a grandes crisis. Pasó en la llamada crisis de la deuda en el 82, pasó, digamos, durante la convertibilidad en el año 94, justo antes de la crisis del tequila en el 95, y pasó hacia el año 98-99, antes de que se iniciara el largo camino recesivo que derivó en la caída de la convertibilidad en 2001. En todos esos momentos, en las previas de las crisis, uno veía que las cuentas externas mostraban mayores tensiones, cosa que ahora está pasando, como decía hace un rato. El dato ese que se conoció y que mencionaba de la cuenta corriente es muy significativo. Y ahí aparece la cuestión del endeudamiento, que es un poco una decisión, digamos, desde el primer momento en que asumió esta administración, ¿sí?, que es tapar esos agujeros con deuda contraída en el exterior. Y la pregunta que me parece que vale la pena hacerse ahí, que en general distintos economistas tendemos a coincidir, es, punto uno, si es sostenible, ¿no?, el camino. Pero además, ¿para qué? ¿Para qué esa deuda? Cierro con esto, porque digo, si la deuda, incluso la deuda externa, no es mala en sí misma, pero siempre y cuando vos estés generando condiciones, lo más rápidamente posible, que te permitan conseguir nuevas divisas genuinas para repagar esa deuda. Si no, te estás metiendo en un problema gordo, digamos, y ahora no. Y ahora no, eso. A ver, yo creo que con sinceridad, un economista... Está lo contrario. Bueno, un economista, de distinto, si querés, espectro, ¿no?, de la grieta. Pero me parece que nadie puede decir que en la Argentina está en marcha una agenda o un programa o un plan nacional estratégico de desarrollo productivo, de diversificación de exportaciones, de nuevos productos exportables, de agregación de valor, de alejarte de las ventajas competitivas estáticas, ¿no?, basadas en commodities, y moverte hacia industria o servicios diferenciados. Nada de eso está pasando. Víctor, ¿y cómo está el tema del consumo? Bueno, el consumo está caído. Todo el mundo sabe que el consumo cayó. Nosotros... ¿No se ha recuperado en todo el año? No se ha recuperado todo el año porque lamentablemente las cosas siguen subiendo, la plata es la misma. Hay factores que le saca otro dinero a la gente, que es luz, gas, nafta, combustible, todo esto. Entonces, no se ha podido recuperar las ventas. Lamentablemente, contra el 2016 estamos abajo. El 2016
ya había caído para las grandes cadenas, no para los mayoristas. 2016 que fue el peor año, que ¿no? fue el peor año. Pero Están el vuelco de la gente a los mayoristas para buscar precios, justamente. Por eso creció muchísimo el mayorista. Y el mayorista hoy se estabilizó y ha perdido algún punto. Pero las otras cadenas tampoco han crecido. Esto es muy fácil, la plata es la misma y no alcanza. Porque hay otros gastos que han subido que es mucho más que la inflación. Tarifa, gas, todo eso. Lamentablemente necesitamos que esto se reactive para el bien del país, ¿no? Nosotros somos inversionistas, nosotros invertamos continuamente, nuestra empresa invierte continuamente, produce trabajo, genera trabajo. Pero este año no hemos tomado trabajo, no hemos tomado personal este año nosotros. ¿Y las perspectivas para el 2018? Creemos que vamos a tomar porque estamos implementando unas nuevas industrias que ya van a empezar a funcionar en el 2018, pero esto es ínfimo, ¿no es cierto? Pero es importante que cambie un poquito el sistema de importación contra exportación. Hoy ya tenemos mucha importación, que es bueno que haya importación, porque uno dice va a bajar los precios. No, no va a bajar los precios, porque si usted toma productos como la urea, que la importan 4 personas acá, vale fortuna acá, y en otro lado no vale nada, pero hay que importar un barco, y no todos pueden importar un barco, y eso va directamente al campo, y hay un costo muy alto, y lo manejan 4 personas. Entonces eso hay que terminar de romper. Y hay que empezar a pensar que las pymes son las mayores creadoras de fuentes de trabajo. Y cuando las pymes crean fuentes de trabajo, el consumo sube rápido. Ahora, Fernanda, le pregunto a todo, el gobierno dice que está en el rumbo correcto, va, digamos, cada vez consolidando más este plan económico, que es un modelo ¿En cuál? ¿En el que arrancaron o en el que acaban de cambiar? Digamos, porque el problema de esto es, digamos, yo respeto a los convencidos, me dan un poquito más de inseguridad los que cambian todo el tiempo. Para el gobierno es una fortaleza, para un inversor que está mirando de afuera. A ver, si entra en Argentina, dice, primero Argentina en un país de tasa de interés alta y jugado a bajar la inflación. Hoy es un país de tasa de interés que baja y la inflación la pateamos a los premios. Entonces me parece que hay, a los 2 años de gobierno, en mitad de mandato, un cambio de rumbo. Todos coincidimos en que además no es un cambio drástico de rumbo, porque el presidente del Banco Central lo hace de gano, todavía hay tironeos que se ven, el dólar se subió 4, nos asustamos todos, hoy bajó 3. Entonces tampoco es que hay un cambio de rumbo tan claro, y me parece que, insisto, nos han puesto a decidir entre Guatemala y Guatepeor, porque hasta hace 5 días el problema era que la tasa de interés no nos dejaba producir. Estábamos todos de acuerdo en que esa tasa de interés no se podía producir. El problema de hoy, cuando empezás a bajar la tasa y podés empezar a producir, es que se te escapa el dólar, te empieza a subir la comida y no vas a vender otra cosa que no sea comida y tarifas, digamos, y servicios públicos. Entonces, insisto, nos han puesto contra la espada de la pared y ninguna de las dos soluciones es buena. Tampoco asoma un plan alternativo de la oposición, ¿no? O sea, no se está discutiendo en torno a un programa... Bueno, pero a ver, el que gobierna tiene la responsabilidad de llevar un programa económico y la oposición tiene la responsabilidad de discutir ese programa económico. Dividamos la cuestión en 2. Primero, el plan económico que le presentaron a diputados como Fernanda, lo cambiaron en las próximas 5 horas. O sea que si te lo hubieses tomado en serio para discutir, que la inocencia te valga, digamos, porque al otro día te presentaron otro programa económico. Y a ver, yo con esto, la verdad que yo escuché a muchos que se sacaron el sombrero con cómo salieron del cepo, porque el cepo era malo. Bueno, ahora se lo están volviendo a poner al sombrero porque se la están poniendo el sombrero. Esto es la consecuencia de haber salido del cepo como salieron. Mal, apurados y con una devaluación que encima para el mercado que le pedía una devaluación se quedó corta. ¿Qué hizo el gobierno y por qué hace esto? A mí me parece que la lectura es muy clara. Todos los economistas coincidíamos que en 2019 este tipo de programa económico iba a empezar a tener problemas para financiarse, porque la Reserva de los Estados Unidos ya va a estar con una tasa de interés más alta, porque no podés pedir 5 puntos del producto 3 años seguidos como si nada pase. Entonces creo que lo que ha hecho el gobierno, igual que en 2016, es tratar de adelantar la crisis para administrarla, comerse un 2018 un poquito peor y tomar impulso en 2019. O sea, en vez de dejar que el mercado le devalúe en 2019, lo que hicieron fue adelantar la devaluación ellos. Llegar al año electoral mejor, digamos.
No, porque lo que digo es... Sí, a ver, me parece que lo que van a hacer es hacernos la vida de los argentinos tan pero tan difícil en el 2018, que en el 2019 van a tirar cualquier migaja, como esta barbaridad, esta obscenidad que han hecho con los créditos para los sectores más vulnerables, para los jubilados, para los beneficiarios del AUH o cualquier otra medida cosmética en contexto preelectoral en el 2019, y esperan con eso poder más o menos pilotear bueno, está el la ejemplo situación de las obras públicas. Para el 2018 hay un bajón y en el 2019 va a explotar la obra pública. Da la sensación, claro, Gustavo, de que esto ya corridos 4 años en el 2019 de soportar estas políticas y el brutal ajuste que pesa sobre todos los argentinos, la verdad es que no creo que le vaya al gobierno a alcanzar, dadas las condiciones que se pueden llegar a consolidar para ese momento de la situación económica y social de nuestro país. Y sí coincido con vos en que el gobierno, en las cuestiones, estructurales y en lo que hace a lo que interpreto como sus objetivos últimos y su máximo interés a la hora de llevar adelante su política económica, viene profundizando un rumbo más allá de estos vaivenes que son propios de la profunda inconsistencia macroeconómica del programa que el gobierno lleva adelante. Pero en los hechos, fíjate que los lineamientos del Fondo Monetario los sigue cumpliendo a rajatabla, sigue profundizando su política de apertura indiscriminada de importaciones, unilateral, irresponsable, sigue agudizando obviamente con eso los problemas que tenemos en el frente externo, sigue decidido a contraer deuda, lo reconocía ayer Caputo, asombrosamente, en esa conferencia de prensa. Recibieron un endeudamiento que le dejó el gobierno anterior de 10 puntos sobre el PBI, la relación de periodo sobre el PBI, reconocieron que lo llevaron a 30 y que va a llegar a 40, y todo lo que se supone bueno que va a pasar, lo cual también me pareció llamativo y una tomada de pelo, lisa y llanamente, están asumiendo que va a suceder después del 2019, es decir, después de que termina su mandato de gobierno. Están haciendo previsiones positivas, nos están vendiendo espejitos de colores para una gestión que no es la de ellos. Pero son optimistas políticamente que van a ser reelectos, se tienen confianza que van a ser reelectos. O a lo mejor se están dando cuenta que no tienen posibilidades de reelegir y que entonces las cosas van a mejorar porque ellos se van a correr. No, o a lo mejor están pensando en el mediano plazo, cosa que a veces es bueno en política económica. Lo que yo me pregunto es si esta enumeración en la que coincidimos en gran medida no está confrontada con un programa económico alternativo, la sociedad lo ve como algo inexorable. Del mismo modo que no hay una oposición política vertebrada que le pueda hacer frente al gobierno. Hay un programa económico alternativo. Bueno, ¿en qué consiste? Me voy a hacer cargo de 2 o 3 cuestiones a título... Por ejemplo, la falta de dólares. ¿Cómo la solucionarían? Bueno, ¿devaluarían? ¿Impondrían de vuelta un control de cambios? Pero para Alejandro, no, el problema está puesto al revés. Hoy nos faltan dólares, hoy sobran. El problema, como decía Germán, es para que lo usan. ¿Qué quiero decir yo? Cuando el gobierno le pagó los fondos buitres, yo lo dije acá, negociaron mal y apurados. Ahora, listo, pasemos la pérdida. Abrieron el mercado de capitales. Agarren de los 50.000 millones de dólares que entraron el primer año, pongan 10.000 en vaca muerta y los aplaudimos todos de pie. Programa económico, alternativo, concreto. ¿Lo hicieron? No. Flexibilizaron a los trabajadores de vaca muerta y no ponen un mango. Y no ponen... Ahora, yo te digo, yo tengo un programa económico alternativo. Perdió en las urnas en 2015, por un punto. ¿Tenía sus problemas? Sí, tenía sus problemas. La gente eligió uno que venía a arreglar esos problemas y a continuar con lo que estaba bien. Pero lo que estaba bien lo rompieron todo y los problemas lo agravaron. Entonces, mira, estamos completamente de acuerdo. Pero ¿por qué pasó eso de 2015? Perdóname, porque te digo, ¿por qué? Les pregunto, insisto en esto. Porque en 2015 ellos esbozaron un discurso concreto que decía: vamos a levantar el cepo, vamos a bajar las retenciones, vamos a impulsar el crecimiento en base a agro, síntesis de vamos a mejorar lo que está mal y vamos a preservar lo que está bien. Pero hicieron todo al revés de lo que prometieron. Alejandro, si hay algo que es una regularidad en este gobierno, terminaron de pudrir. Si hay algo que es una regularidad en este gobierno, es que 2 meses antes de la campaña te dicen exactamente lo inverso de lo que van a hacer 2 meses después. Marcos Peña ganó las elecciones legislativas diciendo no va a haber reforma previsional, no va a haber reforma laboral. Yo lo hubiera votado, pero me di cuenta que era Marcos Peña, no Lula. Entonces dije, me parece que va a haber reforma previsional, me parece que va a haber reforma laboral. Digo, y esto no significa que la gente es tonta y la engaña. Significa que hay algo que hace la gente que a mí me parece
muy beneficioso, muy aplaudible, que es creer en la política. Si después la política la defrauda, el problema es de los políticos, no de la gente. Ahora, ya van 2 veces, creo que como decía Fernanda. En 2015 le dijiste a Scioli, no voy a devaluar, Daniel, devaluaste. En 2017 me decís, no voy a ajustar las jubilaciones, las ajustaste. Ya en 2019 me parece que se van a tener que tomar un poco más en serio la campaña y la gente me parece no le va a creer tanto. Después si gana, si pierde, me parece las elecciones se ganan o no se pierden por un voto como pasó en el balotaje. Pero yo tengo un programa económico alternativo, el cual no creo que es Disney, no creo que es lo más fácil del mundo, me siento orgulloso y no lo barro bajo la alfombra porque ahora está mal decir que en 12 años hicimos no sé qué cosa. El programa económico, obviamente, más que alternativo, es el programa económico que está en las antípodas. Esto, digo, no tengo ningún problema en reconocerlo. Por supuesto que, digo, ese programa económico que llegó hasta el 2015 tiene además muchísimas cosas por mejorar, como siempre en la política. Por supuesto, digo, quedan muchas cosas pendientes y ahora vamos a tener que remar cuando tengamos otro gobierno, sea de representación nuestra o de otra fuerza, la que fuere, que represente el interés popular con otras características. Pero además, ahora, discúlpame, cierro con esto. ¿Cómo se resuelve? Mirá, hoy la mayor parte de los países están fuertemente involucrados, por ejemplo, en el marco del G20 y los más importantes foros internacionales, en atacar la corrupción estructural, que es un fenómeno endémico del que nosotros padecemos y la verdad nos ayudaría a resolver gran parte del problema que tenemos en el frente externo. Hoy la Argentina se está perdiendo de recaudar 20.000 millones de dólares por año, lo que tiene que ver solamente con evasión offshore, de lo que se va por paraísos fiscales, la canaleta de Panama Papers. Germán, digo, bueno, ¿por qué no ponemos? Obviamente, nunca va a poner el foco allí este gobierno, porque este gobierno es un gobierno de fugadores que justamente hace uso de los beneficios de esos paraísos fiscales. Lo que necesitamos es un gobierno que atienda las cuestiones estructurales. No, digo que más allá de, vos lo preguntás en términos de un programa económico alternativo, tal vez atado a la oposición o a una oposición, etcétera, pero más allá de... Al menos un par de líneas sobre el frente externo, sobre bueno, pero digo, pero mirándolo más en un trazo, si querés, de largo plazo y saliendo de la cuestión exclusivamente política y abriendo el debate a la mirada de país que tienen los economistas y otros cientistas sociales, digo, en la Argentina hace 40 o 50 años que se discute un modelo de país. Y me parece que los lineamientos de un modelo de país alternativo están presentes, digamos, y tiene que ver con contraviento y marea, con las dificultades que Manuel planteaba, administrar el comercio exterior, intentar reindustrializarte, intentar diferenciar producción, ganar nuevos mercados externos en base a productos que no sean los de siempre, los commodities de siempre, redistribuir el ingreso y dinamizar el mercado interno. Es decir, avanzar en lo que se llama internacionalmente una agenda de desarrollo. Es complejo, hay restricciones exógenas, pero virtualmente hay que decir también la realidad, que es que no se conoce, salvo contadísimas excepciones que no vienen al caso porque no representan la realidad argentina, no se conocen ejemplos exitosos de desarrollo en el mundo, en términos económicos y sociales, basados en estructuras productivas y exportadoras sencillas, simples, apoyadas en bienes primarios de bajo valor agregado. Y sumale una acertada estrategia geopolítica y de integración regional, ¿no? Porque hoy por hoy pensar que cualquier país de nuestra región va a salir solito de este embrollo en el que la nueva corriente oleada neoliberal los está metiendo, también es bastante utópico. Me parece que es parte del esfuerzo de ese programa rearticular una agenda regional y geopolítica acorde a esos objetivos de política económica. Víctor, usted fue uno de los primeros en denunciar los conflictos de intereses que había en este gobierno y cómo lo sufría, ¿no? Estamos ahora viendo el caso Echevere, ¿no? Bono, la Sociedad Rural Argentina, ministro de Agroindustria. ¿Y cómo está observando esto? ¿Mejoró algo o sigue todo igual a las denuncias que usted venía realizando? No, de las denuncias que hicimos contra las corporaciones estas tan importantes, no mejoró en absoluto, no caminan, directamente no se mueven los expedientes. Y bueno, ahí el gobierno hace la vista gorda. Yo no puedo decir quién hace la vista gorda, los expedientes no caminan. Yo no puedo decir el gobierno, ni si hay amigos, no hay amigos, pero los expedientes no caminan y las cosas no se solucionaron y para esto ya van a pasar 3 años, lamentablemente. Y eso hace que, aparte de la inflación real que existe, los precios que paga además el consumidor en las grandes cadenas. ¿Y lo siguen boicoteando por vender más barato a ustedes, por ejemplo? No sé si boicoteando, hoy creo que se han tranquilizado porque se han encontrado con alguien que los enfrentó y que eso no les gusta. Pero las empresas esa empresa no nos sigue vendiendo todavía. No nos vende porque
Es un boicot, ¿no? En realidad es un boicot y está penado porque es una monopolización eso. Y eso no funciona en la justicia. Fernanda, a vos más política, bueno, también se lo puedo preguntar a Manuel, pero sobre el caso de Echeverre, anoche estaba sentado acá el abogado Martínez Herrero, que lo denunció por este bono de 500.000 pesos, y dijo, bueno, ahora lo van a convocar lo han convocado ya a indagatoria el 27 de febrero. Digo, decía anoche el doctor Martínez Herrero, bueno, habría que también aplicarle la doctrina Irurzun, como se le han aplicado a varios, porque justamente tiene poder como ministro para tapar o para... Vaya si lo tiene, actuar. ¿Quién puede tener mayor poder en todo caso de manipular pruebas y demás, o de obstruir el funcionamiento de la justicia, que un funcionario en pleno ejercicio de su función? Más un funcionario que no solamente acumula sobre sus espaldas el poder político que le otorga el cargo de ministro, sino sobre sus espaldas el poder económico real que implica su posición en la sociedad rural argentina. Manuel, no, déjame hacerte un aporte sobre el tema, digamos, porque yo sostengo que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, digamos, y cuando vos te desvinculás del sector privado en una posición como la de Echeverre, es normal que te den un bono. Primer punto, es normal que te den un bono por los servicios prestados. Se utiliza, se usa, para que vos te desvincules en buenos términos. ¿Cuál es el problema de este bono? No de dónde viene Echeverre, sino a dónde va. O sea, el problema es que todos sospechamos que no es por los servicios prestados, sino que puede llegar a ser por los servicios a prestar. Claro. Entonces, la verdad que el problema es ese, que ocurre siempre que vos pones a regular... En la denuncia hay una suposición de coima. No, pero a ver, es el problema que vos tenés cuando vos pones a regular un sector a una persona que viene de conducir la entidad más importante de ese sector, que insisto, a ver, no es un problema personal con Echeverre, no es sano, porque digamos, si vos lo ponés a Macri de presidente de Mercado Libre, probablemente funde Mercado Libre. Y si vos pones al presidente de Mercado Libre, de presidente de la Argentina, probablemente funde la Argentina. Uno sabe manejar empresas, otro sabe, o estamos viendo si sabe, manejar países. Son funciones distintas. El mejor ministro de Agricultura no es el presidente de la sociedad pero además rural. Este gobierno ha roto completamente la institucionalidad en todos los sentidos. Vos te acordarás cuando estaba Duhalde, cuando se quiso traer a Prat Gai, y Prat Gai no pudo ocupar ese cargo en el gobierno de Duhalde justamente porque era incompatible en función de la ley de ética pública, por el lugar que él venía de ocupar en el sector violan aquí privado, la ley de ética y pública, los plazos que se tienen que cumplir en materia de la desvinculación. Digo, este gobierno pasa por arriba de todo y parece que no pasa absolutamente nada. Bueno, les agradezco, gracias por el debate, felicidades para todos ustedes. Gracias. Felicidades. Felicidades. Pausa y venimos para la despedida.